muchísimas gracias a los organizadores de este evento, muchísimas gracias a las personas que concurrieron a escuchar nuestra charla. Nosotros somos docentes del Liceo de Casupá, que empezamos a investigar en los orígenes de ese liceo. Y nos encontramos que ese liceo tiene un origen de tipo popular, como cantidad de liceos de este país. Es lo que se llaman liceos populares. ¿Sí? Los liceos populares en realidad no es una experiencia del siglo XX. Ya hemos tenido algunas experiencias en el siglo XIX. Sin embargo, es en el siglo XX donde empiezan a proliferar estos liceos. El concepto de popular no hay que confundirlo con aquellas experiencias de liceos populares de la década del 60. Si el liceo popular hace alusión a que surge por iniciativa de las personas de las localidades. Desde las distintas localidades se plantea la necesidad de un liceo. Ante la imposibilidad o la dificultad de que este liceo sea de carácter oficial, es decir, que sea creado directamente por el Estado, se organizan las distintas comunidades y ahora lo vamos a desarrollar más claramente en Casupá, se organizan las distintas comunidades y emprenden la tarea de construir un liceo para después, más adelante, oficializarlo. Es decir, comienza a ser un liceo privado, es decir, mantiene por la comunidad y después pasa a manos estatales. Con respecto a la bibliografía, es un tema que es apasionante, pero que es un poco material. Nosotros ahí citamos dos libros, uno sobre el liceo de Canelones, hay un artículo del profesor Leonardo Giudice que habla de los liceos populares, y otro sobre el liceo de Progreso, de Irma Caramay y Dalia Montone, que es, creo que quizás uno de los mejores trabajos al respecto sobre este tipo de experiencias. Y bueno, uno de estos liceos populares, surgidos en la década del 50, es el liceo de Casupá. Bien, yo quiero comenzar presentando Casupá, ¿sí? Casupá es una localidad que se encuentra sobre la ruta 7, en el kilómetro 110. Es el límite también el arroyo de Casupá con el departamento de La Valleja. ¿Cuándo nace Casupá? En 1908. La vía férrea tuvo ahí un papel decisivo en la conformación de estos pueblos de Florida, y ahí los catalanes, Isidro Pons y Ramón Juaní, deciden, porque son los propietarios de terrenos en esa zona, dividir los terrenos que estaban junto a la estación, ¿sí? En 1924, Casupá ya se convierte en un pueblo. Esas pocas casas que comenzaron con Pons y Juaní ya se convierten en pueblo y 30 años después ya es considerado villa. O sea, el cambio fue bastante acelerado. Y en la década del 50, la década donde surge nuestro liceo, Casupá ya era un lugar de progreso comercial, agrícola, ganadero, tenía hasta una caja popular, que era una institución de ahorro y crédito que fue fundamental para la construcción de viviendas en la zona y para marcar de cierta manera ese progreso. Nosotros nos planteamos varias preguntas. Una es, ¿para qué un liceo en Casupá? ¿Por qué la gente de Casupá consideraba desde la década del 40 que fue importante tener un liceo? ¿Sí? Y en esta época el liceo había tomado preponderancia como una continuidad de la primaria. Ya no era suficiente tener la escuela terminada, sino que para acceder a estudios universitarios, para tener, como dicen algunos, una preparación para el futuro, tenía que haber estudios secundarios. Nosotros nombramos a nuestro trabajo la conquista ideal, ¿sí? Apuntando por qué también un liceo en Casupá. Y este título lo sacamos de un cronista del periódico La Gaceta. Y para él la conquista ideal no era liceo, para él la conquista ideal era una escuela industrial. Él decía, bueno, la necesidad de un liceo de cierta manera queda subsanada por el liceo de San Ramón, que era el liceo más cercano que teníamos a nuestra localidad. Pero ¿qué pasaba? Nosotros indagamos en algunos documentos y en gente también de la localidad de Casupá si realmente los chiquitines podían acceder a ese liceo de San Ramón. Y resulta que los padres no los enviaban porque los muchachos tenían que pasar 11 horas fuera de sus casas.
Tenían un tren que salía a las 11 de la mañana y llegaban nuevamente a Casupá a las 10 de la noche. Hubo impulsos de la zona para que haya que cambiar esos horarios y pudieran llegar de otra manera, y la respuesta fue negativa. Vuelvo a la conquista del arte. ¿Por qué el liceo y por qué no la escuela industrial? La conquista del liceo es una conquista regional, no es únicamente de Casupá. El liceo de Casupá será el liceo de Fray Marcos, de Cerro Colorado, de Arboleda, de zonas de La Valleja, y en la localidad de Fray Marcos ya se contaba con una pequeña escuela industrial. Entonces, sí se podía acceder a una escuela industrial, pero no a un liceo. ¿Por qué es tan importante que sea un liceo regional y no un liceo solamente de Casupá? Porque los vecinos de Cerro Colorado, de la localidad de Arboleda, de la localidad de Fray Marcos, podían unir sus fuerzas para que el liceo fuera una realidad. Y de esa manera ocurrió. Bueno, en todos estos proyectos populares hay una punta de lanza que son las comisiones pro liceo. Es decir, esas comisiones pro liceo, su función es aunar esfuerzos. ¿Sí? Generalmente la forma es la siguiente: se reúne la comunidad en un espacio, puede ser en este caso el cine, ¿sí? Y ahí nombran una comisión. ¿Tá? Esa comisión generalmente es integrada por las personas más prestigiosas o más reconocidas del lugar. ¿Sí? Esa comisión tiene distintos objetivos. ¿Tá? Uno de esos objetivos es juntar los recursos para que ese liceo comience a funcionar. ¿Tá? Porque mayormente los liceos son privados, ¿tá? Aunque sí pueden recibir a veces alguna ayuda estatal. ¿Tá? Un segundo aspecto es lograr involucrar a la comunidad y que esa comunidad envíe a la mayor cantidad de estudiantes. Porque el objetivo de un liceo popular no es popular eternamente, sino que es oficializarlo, es decir, que pase a manos estatales. ¿Tá? Por lo tanto, esa comisión tiene esa función de recaudar recursos, de lograr prestigiar la institución y que la gente envíe a sus hijos al liceo en época que no era obligatorio, ¿tá? Pero además conseguir a los docentes que van a impartir clases. Este es un tema bastante particular, ¿sí? Los docentes que van a impartir clases, impartían clases en los liceos populares, eran de carácter honorario, ¿tá? Es decir, no cobraban, ¿tá? ¿Quiénes eran esos docentes? Bueno, generalmente eran personas de la localidad, ¿sí? A los que se buscaba que no cobraran viáticos, entonces personas de la localidad, ya sean profesionales universitarios, ya sean maestros, ¿verdad? Esas comisiones pro liceo también tenían otra particularidad: excedían lo político partidario. Es decir, ahí convivían personas de distintas extracciones políticas. Por ejemplo, en el caso del Liceo de Casupá, el doctor Caunier era dentista, que al parecer fue el impulsor de la idea de que era un liceo en Casupá. Era una persona vinculada a la izquierda, pero sin embargo, don Ramón Goday, comerciante que también tuvo una importante participación, que actualmente el liceo recibe su nombre, Ramón Goday era de extracción del Partido Nacional. Por lo tanto, dentro de esa comisión, las diferencias políticas estaban dejadas de lado. ¿Cuáles eran los medios de conseguir este fondo? ¿De dónde se conseguían esos fondos? Bueno, de distintas maneras. Ya sea, por ejemplo, rematando alemanes, ¿sí? Ya sea con bonos de colaboración, ¿tá? O ya sea a veces pedir dinero a la intendencia. Bien, y el 17 de marzo de 1952 abre sus puertas el Liceo Popular de Casupá, que ahí en la imagen se ve la escuela número 34. Como aún no estaba terminado el edificio creado por Ramón Goday, esos meses comienza a funcionar la escuela para después pasar al edificio creado para su uso, que es el que cuenta el liceo hasta el día de hoy con algunas modificaciones.
En esa imagen tenemos a la primera generación del liceo, con los profesores, con el director, con los auxiliares. Contó con 22 estudiantes. En la otra foto se encuentra el director con la secretaria y una funcionaria. En otra de las fotos que se encuentra en el laboratorio está el profesor Caunegre, que fue uno de los grandes impulsores de la creación del liceo. ¿Y cuándo llegó la oficialización? Recién en el año 57. O sea que todos esos años fue el pueblo y la gente de la zona la que tuvo que amortiguar los gastos que ocasionaba el liceo. En 1993 el liceo deja de ser llamado Liceo Popular de Casupá para ser llamado Liceo Ramón Goday de Casupá en honor a la persona justamente que construyó el edificio del liceo. Y como imagen final dejamos una foto de la institución y pusimos ahí que la historia continúa. La historia continúa porque el liceo hoy en día sigue funcionando con cursos de ciclo básico y bachillerato y tiene más de 250 estudiantes.